Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar a un gran ser humano, héroe, veterano de guerra, hombre de bien, Guillermo Rodríguez. Qué grato tenerte, Guillermo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hermano Leandro, gracias por esa introducción. De verdad que soy un fanático desde siempre, de que somos amigos a través de las redes sociales, del trabajo que haces y gracias por invitarme a tu programa. Guillermo Rodríguez, tú resides en Miami, tienes una historia de vida trascendente que hoy desarrollaremos. Tú naciste en Santiago de Cuba. Eres del grupo de los Balseros de 1994. Llegaste con 9 años a Miami después de pasar 10 meses en la base naval de Guantánamo, esperando que te dieran la visa para entrar a los Estados Unidos. ¿Alguna vez escribiste la familia es sagrada y ser padre es el sentimiento más grande en la tierra? Quiero que me cuentes de los afectos, de ese sostén, pilar incomparable que es tu familia, un concepto sobre tus queridos padres Guillermo y Nancy Rodríguez, que formaron en principios nobles a ese hombre ejemplar del que están orgullosos, y desde luego de tu esposa Danaris Rodríguez, que te ha dado dos hijos maravillosos, Alexander Rodríguez de 10 años de edad y tu hija Sofía de 5 años. Sí, hermano, ha sido una trascendencia de muchos años. Cuando llegué a Guantánamo siendo un niño, estuve casi un año allí, como ya sabes, fueron 10 meses. Eh, y esa fue la primera interacción que tuve con el soldado americano, ¿no? Con todos ellos que estaban allí tratando de ayudarnos, no solamente a mí, pero éramos miles de cubanos que estuvimos allá, mujeres, niños, personas con problemas de salud, y ahí fue mi primera interacción con ellos y siempre me sentí como endeudado. Después cuando llego acá a los Estados Unidos, a Miami, me sentí como una deuda hacia este país que nos acogió, nos recibió con los brazos abiertos. Y como te decía, siempre estuve bien agradecido por el recibimiento de este gran país, de esta gran nación. Y siempre hemos sido, en el caso de mi familia, de mis padres, mis hijos, siempre hemos sido una familia muy cercana, nos hemos llevado muy bien. Siempre hemos tenido que el valor de la familia siempre va frente de todo. Eh, no importa, todos tenemos diferencias y todos tenemos problemas y cosas que se pueden presentar en el presente y en el futuro de cada persona, pero siempre la familia es sagrada, es lo principal. Ese es como dicen los americanos, el glue, ¿no? Es la pega, es el cemento que nos mantiene unidos, es el amor de familia. Mis dos niños para mí son todo. Mi esposa, mis padres, les agradezco tantas cosas que me enseñaron. Me enseñaron a ser un buen padre, un buen esposo y siempre lo he dicho, la familia va ante todo. Y eso es un concepto de que tristemente en estos tiempos se está viendo un poco que se está perdiendo, ¿no? El valor a esa la familia, que para mí es lo más esencial. Guillermo, ¿cuándo decides alistarte en el ejército de Estados Unidos? ¿Cómo fue tu experiencia y vivencias? Integraste la 10ª División de Montaña y por 10 años tuviste varios destinos, luchando por la libertad en distintos lugares del mundo. Incluso serviste en Afganistán en misiones de combate. Sí, hermano, como hemos hablado antes, la decisión mía de entrar a al ejército de los Estados Unidos fue algo que siempre lo tuve en mente.
En el momento que decido, es en un momento donde se me presentó la oportunidad a entrar y enlistarme. Fue una decisión que es difícil porque siempre la familia, mis padres, mi esposa, en aquel momento mi niño tenía unos meses de nacido. Y entonces, cuando se lo dejo saber a mis padres y a mi familia, ellos, la primera reacción es un tipo de shock, ¿no? Sabemos que estábamos en aquel momento en dos conflictos, en el conflicto de Irak, en el conflicto de Afganistán. Pero bueno, ellos me entendieron, me apoyaron 100% y ahí arrancamos. Y entonces la misión, estuvimos en Afganistán trabajando en varios operativos. Incluso uno de los operativos que se hicieron fue el operativo en ayudar a la captura, ¿no? Y de Osama Bin Laden, cual servíamos de equipo de segunda de respuesta rápida en caso que necesitaran, el equipo principal necesitaran un tipo de ayuda. Eso fueron una de muchas, de cientos de misiones que se hicieron en el año que se estuvo allá. Estuvimos trabajando en terreno donde la OTAN no había podido tener soldados allí presentes, no podían tener una presencia, y estuvimos trabajando en muchos valles, en muchos sectores del país, especialmente en la parte interior de Afganistán, centro y norte, que donde había muchos terrenos que estaban muy manejados por el Talibán, los Hicks y otros grupos terroristas que estaban trabajando y milicias que estaban trabajando allí. Y en el año que estuvimos allí se avanzó muchísimo. Y fue, a cabo del final de todas de las misiones que se hicieron, salimos con una diferencia enorme, un sentido positivo, todo el terreno que se había recuperado y toda la presencia que se pudo implementar en lugares a donde no había ni presencia de ningún grupo de la OTAN en aquel momento. En otra nota, la experiencia que tuve siempre fue bien positiva. El equipo de nosotros fue un equipo que teníamos éramos un equipo de 18 soldados en un total. Y éramos soldados y eran muchachos de todos los Estados Unidos, de Texas, de Georgia, de todas las esquinas de los Estados Unidos. Y nos llevábamos como familia. Incluso las familias de cada de ellos todavía seguimos en contacto. Y fue una experiencia que para mí fue súper grande. Hice amistades y conocí personas, conocí lugares que nunca me imaginé que iba a poder conocer. Fue súper positivo en todas las interacciones que tuve en todos esos años que estuve participando con el equipo mío y en todas las diferentes unidades que también trabajábamos juntos. Otra de las notas que fue bien curiosa, ya desde que a nosotros, al grupo específico de nosotros, nos dieron varias misiones que teníamos que completar, que sabíamos que teníamos que enfrentar y trabajar en lugares, como ya te había explicado antes, donde muchas milicias terroristas estaban operando, que no había ninguna presencia del ejército de Estados Unidos, ningún ejército de la OTAN en general. Participamos en muchos operativos, pero uno que para mí llegó a casa, como se puede decir, era donde un personaje que manejaba alrededor de casi 200 militantes bajo el poder de él. Teníamos inteligencia, teníamos información sobre eso, que llevábamos muchos años, y cuando digo nosotros, en los Estados Unidos y de otras naciones, atrás de este personaje, cual había sido financiado y se conocía con inteligencia y con documentación que había estado en Cuba y que estaba sido financiado en algún momento por el gobierno de Cuba. Y siendo el único cubano en la unidad, habíamos varios latinos, pero él en sí, el único cubano como tal en la unidad, yo era el único. Fue algo que chocó en casa y era otra prueba más para el resto de la sociedad, del mundo, para que conocieran el alcance que tiene ese régimen que lleva básicamente llevando el pueblo mío con una bota al cuello por más de 60 años. La izquierda, el comunismo,
La socialdemocracia, el nuevo orden mundial, buscan destruir a la familia, la religión, a Dios, al niño por nacer, que desaparezcan instituciones fundantes como el ejército, buscando se humille a sus integrantes, o que la policía carezca de derechos que sí pueden tener delincuentes armados, y también penetran en la educación e ideologizan en los colegios y universidades. Tú que has sido formado en principios y que sabes cómo el castrocomunismo permanece en una Cuba que ha destruido, ¿qué piensas de lo que sucede en Estados Unidos, donde algunos quieren reescribir la historia y copiar lo que se ha hecho en otras latitudes, derribando estatuas, cambiando nombres de calles y destruyendo iglesias? Sí, hermano Leandro, como ya dijiste, yo nunca me imaginé que en los Estados Unidos se iba a conversar o se iba a mencionar la palabra socialismo o comunismo. Y lo que se está viendo en las universidades, y no solamente en las universidades, pero en las escuelas también de high school y middle school, eh, es una ideología, unas ideas completamente a la izquierda extrema, donde le están implementando ideas a la juventud, ideas que muchos de ellos en sí no conocen, porque muchos de estos muchachos jóvenes han crecido en los Estados Unidos, han nacido acá y no conocen lo malo que es ese sistema, lo que es esa ideología, que como todos conocemos es bien bonita en escrito, bien bonita en papel, pero al momento de aplicarla nunca el socialismo ni el comunismo, toda nación que ha tocado a través de las historias la ha llevado al caos total. No solamente al caos económico, pero al caos familiar, moral, de valores, que lo destruye todo. Y lo más bonito de todo es que el Partido Demócrata, la izquierda, los liberales, los progresistas, como ellos se quieran llamar, ¿no? Siempre venden la idea, venden la propaganda de que son gente de alta toleración y que están abiertos a todo tipo de personas y de pensamientos e ideales diferentes, pero no lo practican. Lo mismo que están protestando y la misma propaganda que venden, no practican esa misma ideología. Si piensas diferente que ellos o dices algo con factores, con argumentos que son verdaderos, enseguida te ponen un label de racista y de muchos otros nombres, que es una táctica que ya en mi caso, cubano al fin, y muchos latinos que han pasado por sistemas totalitarios y comunistas y socialistas lo conocemos, ¿no? Que esta es la forma que ellos funcionan. Eso no es nada nuevo para nosotros, esto es una cosa que él ha estado viendo progresivamente en los últimos años, crecer, crecer y crecer, y yo creo que en este momento estamos ya el vaso lleno, ¿no? Creo que sería esencial que la gente que tengamos dos dedos de frente, que ya sabemos cómo funcionan esos gobiernos, que hemos vivido por eso, tenemos que levantarnos, tenemos que enfrentarnos a estas personas y presentar un contragolpe, una fuerza y no dejar que destruyan esta gran república que es básicamente la única república de tal poder y tantos moral y tantos valores que quedan en el mundo, ¿no? Y sería muy triste que Estados Unidos cayera en un sistema socialista y comunista. Me gustó leer que escribiste sobre el respeto a la bandera, símbolo patrio, y a tus camaradas. Nos desplegamos en el extranjero, entrenamos, vivimos, combatimos y defendemos. Es una tarea verdaderamente desafiante, pero luego regresamos a casa. Hemos enterrado a un compañero caído. De hecho, todavía estamos perdiendo a nuestros hermanos y hermanas en armas en el extranjero en este momento, y apenas se menciona en los medios de comunicación. Mi respeto a los veteranos boina verde del ejército estadounidense. Y quiero destacar que en estos días hay un lugar
lleno de delicias en Miami, un negocio orgullosamente propiedad de veteranos de guerra, Guilles Café, que se especializa en pastelitos y croquetas. Cuéntame cómo surgió Guilles Café, cómo pueden contactarte y qué te deja ese vínculo con los clientes que lo eligen a diario. Sí, hermano, yo creo que se ha perdido mucho el respeto, no a la bandera, pero el respeto a las leyes y el orden aquí en los Estados Unidos. Y es lo que ya veníamos hablando, esto ha sido una ideología que se le ha estado implementando por muchos años a la juventud de aquí, en las universidades, y etcétera, en las escuelas. Eh, ¿Cuál es triste? Es triste verlo porque se están olvidando de la historia, se están olvidando de, de todos esos soldados que han sacrificado, que han dado el todo y todo el sacrificio de esas familias que siguen luchando por y proteger los derechos y las libertades que podemos disfrutar acá. Em, pero es triste verlo de eso, pero no. En mi caso, y muchachos como yo, que trabajé con un equipo que éramos de todas partes de los Estados Unidos, de todos los estados, eh, ahí era el ejemplo perfecto, ¿no? De que aquí el racismo es solamente una propaganda de la izquierda y que todos podemos trabajar en equipo. Solamente tenemos que decidirnos y como americanos, como todos, ¿no? Trabajar juntos. Y esa es la meta y esto debería de ser siempre el final de esta gran nación. Sí, hermano Leandro, la idea de Guilles Café surgió, te digo, hace aproximadamente hace un año. Y la idea fue básicamente porque en el área donde vivimos yo y mi esposa, que fue donde compramos una casa hace unos poquitos años, es un área que es relativamente nueva en el sentido que hay muchas construcciones residenciales y de negocios que se están todavía haciendo. Y no había un bakery cerca, como decir, un bakery donde vendan pastelitos o otro tipo de dulces. Y la idea mía fue que con mi esposa nos sentamos y conversamos y decimos, ¿cómo podemos hacer, cuál podamos hacer unos pastelitos diferentes que no se vean en ningún bakery aquí en Miami, con diferentes sabores y una variedad eh, no común, no tradicional? ¿Cómo lo vamos a llevar y que se lo podamos llevar al cliente a su casa en el momento que el cliente decida, para que ese cliente no tenga ni que salir, ¿no? A buscarlo o ir al restaurante o al bakery a buscarlo. Nosotros venimos a ellos, ¿no? Y esa fue la idea principal y hemos estado hace ya un año trabajando en ese proyecto y gracias a Dios que poco a poco nos ha ido bastante bien. Y algún día espero que, bueno, si estás aquí en Miami, para que un día que lo pruebes, hermano. Estimado amigo Guillermo Rodríguez, ha sido un honor para Leandro Gasco. Tú eres un héroe de este tiempo y tienes un compromiso permanente con el bien. Por eso hoy te he convocado para reconocerte y quiero coronar con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Hermano, el honor, como te dije, el honor es todo mío. Muchas gracias por esta linda entrevista, dedicarme tu tiempo, invitarme a tu programa. Como te digo, te hemos seguido y eventualmente espero que cuando regreses a Miami nos podamos dar un abrazo y compartir ya de tú a tú, en cara a cara y así conversar algunas anécdotas, no solamente de mi carrera del ejército, pero también de familia, amigos. Y gracias nuevamente, gracias a tus oyentes. Aquí sabe que tienes un hermano y un amigo para siempre. Muchas gracias.